se sujeta no solamente a lo que es un muestreo de suelo, a un muestreo en general. Cuando ustedes estudiaron estadística, recuerden que yo tengo acá una población suelo. Entonces yo no me puedo llevar las hectáreas a estudiarla. Lo que yo hago es tomar una muestra. Entonces, y yo necesito que la muestra, por lo tanto, sea representativa del perfil que yo estoy estudiando. Si no, no me sirve. Entonces, podríamos decir, un concepto que nos tiene que quedar muy claro de todo muestreo es que el análisis no puede ser mejor que la muestra. Es decir, cuando yo me refiero al análisis, ¿qué quiere decir? Que puedo haberlo hecho técnicos con el más alto nivel, excelentes profesionales, haber utilizado los mejores estudios de última tecnología, pero si eso no me representa lo que yo estoy estudiando, a mí no me sirve. Entonces, en síntesis, el éxito de un análisis de suelo, ¿de qué depende? De la obtención de que esas muestras de suelo sean representativas. Esto es nada más, fíjense, que estadística pura. Y, ojo, del posterior manejo que haga de ellas. ¿Eso por qué? Porque hay determinados tipos de análisis de suelo que requieren tener determinados cuidados después que yo lo haga. ¿Está bien? Entonces, el propósito del análisis, ¿para qué hago el análisis? Es lo que va a determinar el tipo de muestreo. Y ojo que en suelos existe una gran variedad de análisis, ¿sí? Se puede hacer análisis, por ejemplo, porque simplemente quiero saber la cantidad de nitratos o los nitratos de un suelo. En ese caso es un análisis específico. Yo tengo que ir al laboratorio y decir, me interesa esto, ¿sí? Porque si no, no me lo van a dar en los análisis comunes. Entonces, puedo tener objetivos de fertilidad, de salinidad, de sodicidad, de contaminación, ¿sí? Cuando yo quiero hacer cartografía, es otro tipo de análisis. Entonces, hay que especificar cuál es el objetivo. Nosotros nos vamos a centrar en dos tipos de análisis. Vamos a ver qué son los que más vimos son de clasificación taxonómica y los análisis de fertilidad de suelo. Entonces, cuando yo hablaba de que nos interesaba que el posterior manejo de la muestra justamente apuntaba a esto. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un análisis de nitratos, estos son tipos de análisis que al ser mediados los nitratos por microorganismos, ustedes recuerden que en un análisis común me dan el nitrógeno total, no los nitratos. Y que ese nitrógeno total tiene que mineralizarse y pasar a nitratos. Entonces, todo esto está mediado por microorganismos. Microorganismos que se ven afectados por el ambiente, por ejemplo, pH, temperatura, humedad. Entonces, en el fondo, conocer los nitratos es una foto. En este momento, esto es lo que hay de nitratos. Yo sé que cuando suba, baje la temperatura, aumente o baje la humedad, este valor va a cambiar. Entonces, si yo no voy a llevar en ese momento las muestras en laboratorio, por ejemplo, lo conveniente es ponerlos en heladera, de modo tal de mantener las condiciones y la muestra me dura muy poco tiempo. Yo debo llevarla urgentemente a por ejemplo, al INTA, donde me van a hacer los análisis, por darles un ejemplo, porque es un laboratorio de referencia, ¿sí? Hay otros lugares donde se hace análisis en forma privada, pero lógicamente el INTA es un lugar de referencia. Bueno, como les decía, en suelo hay una gran variedad de análisis, y de acuerdo a ese objetivo, por lo tanto, de análisis, diferentes tipos de muestreo. Entonces, por ejemplo, los análisis de clasificación taxonómica, yo les contaba el de diagnóstico de fertilidad, puedo hacer de evaluar la salinidad, alcalinidad, la estabilidad estructural. Ustedes recuerden cuando medíamos densidad aparente, cómo nos llevábamos muestras y que esas muestras deberían estar inalteradas, o sea, tratar de mantener, reflejar lo que realmente la estructura que está en campo. Podemos hacer análisis de indicadores de calidad de suelo, en fin, una variedad. Como yo les decía, contaminación, en fin. Incluso cuando se hace estudios de fósforo en lugares donde se ha fertilizado, también el muestreo es diferente, en fin. Entonces, chequemos un poquito los dos más importantes, el de clasificación taxonómica, por ejemplo. El de clasificación taxonómica es un estudio, ustedes ya saben que son
las determinaciones son específicas para clasificación taxonómica. ¿Sí? Por darles un ejemplo, cuando medíamos fósforo, acuérdense que usted decía fósforo en ácido cítrico. Ese es un tipo de determinación de fósforo. Nosotros lo podíamos equiparar con una determinación más común que se hace de fósforo acá, que es la determinación que se hace Bray-Cook número 1, que es la más común acá, o, por ejemplo, puede ser la de Onsen cuando hay carbonatos de calcio. ¿Sí? Pero en clasificación taxonómica siempre los análisis son específicos. ¿Qué otro tipo de análisis, muestreo se puede utilizar para clasificación taxonómica? Cuando yo tengo un objetivo de cartografía o de relevamiento o de clasificación taxonómica, el tipo de muestreo que se realiza es un tipo de muestreo en perfil. Es decir, yo tomo una muestra de cada una de las capas u horizontes que tenga ese perfil. ¿Sí? Son análisis completos. ¿Por qué? Porque se analiza todo: carbono orgánico, materia orgánica, capas de intercambio catiónico, resistencia eléctrica, cationes intercambiables, aniones, cationes solubles. Son muestreos completos. Y como les decía, son muestras en perfil. Fíjense y compárenlo cuando mi objetivo, por ejemplo, es determinar la fertilidad de un suelo. ¿Sí? Los análisis en cambio de fertilidad, el tipo de muestreo que se hace es un muestreo superficial. Generalmente se toma una muestra de los primeros 20 o 30 centímetros, que son donde normalmente se remueve el suelo. ¿Sí? Y acá se priorizan algunas determinaciones. Más que el carbono, por ejemplo, me interesa la materia orgánica, obviamente me interesa la textura, nitrógeno, fósforo, potasio. ¿Sí? Estoy más centrado en lo que es la fertilidad, porque acá el objetivo, ¿cuál es? Es que un productor o alguien que está manejando el suelo observe si hay deficiencia de algún nutriente, porque va a realizar un determinado cultivo y quiere ver si hay una determinada deficiencia. ¿Está bien? Como para presentar y armar un programa de fertilización. Entonces, ahora yo lo que voy a hablarles, una vez que ya les presenté dos tipos de muestreo, dos tipos de objetivos y diferentes tipos de muestreado al suelo, lo que yo les voy a hablar un poquito son de los principios elementales, que en realidad se pueden aplicar bien a los dos, pero ¿qué es lo que van a tener en cuenta cuando ustedes realicen un muestreo de suelo? Bien, el primer paso es la determinación de la unidad de muestreo, ¿sí? Y eso siempre, y escuchen lo que yo les digo, siempre que ustedes vayan a muestrear, ¿sí? Que vayan a campo, y ya lo habíamos dicho, necesitamos información previa. No me voy al campo sin no saber nada de a dónde voy. Siempre antes voy y busco información. Si hay análisis cartográfico, fotografías aéreas, imágenes satelitales, algún trabajo que se haya realizado sobre esa zona. Por ahí son trabajos de riego y donde justamente han estudiado el suelo, por darles una idea. Pero se busca información. Eso me va a permitir a mí determinar, por ejemplo, la presencia de unidades en el paisaje, de unidades que sean homogéneas, porque eso es lo que es una unidad de muestreo. Son unidades homogéneas, ¿está bien? Entonces, ¿qué tengo en cuenta yo para determinar esas unidades homogéneas? Una vez que yo fui, que investigué, vuelvo a campo, voy a campo y hago un relevamiento, es decir, chequeo la información que yo relevé, que busqué previamente. Y ahí voy a determinar mis unidades de muestreo. Como les decía, son unidades homogéneas. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos que el suelo es variable, varía su pendiente, varía la textura que puede tener, varía el contenido de sales, puede variar la profundidad, y hay una gran variedad. Entonces yo tengo que separar unidades que sean homogéneas. ¿Está bien? Entonces ya vemos qué vamos a tener en cuenta para separar esas unidades que son homogéneas y que le llamamos unidades de muestreo. Entonces también vamos a determinar el tamaño de esa unidad de muestreo. ¿Qué profundidad? ¿Cuándo muestreamos? Y las herramientas necesarias. ¿Qué vamos a ver también acá? La identificación de la muestra y cómo vamos a conservar la muestra. Entonces,
Denme 2 segunditos. Bien. ¿Cómo voy a separar las unidades de muestreo? Vamos a suponer que ustedes van a un lugar, a una finca, vamos a suponer, y que esta finca tiene diferentes potreros o diferentes unidades con diferentes cultivos. Ahí yo tengo ya una gran diferencia entre diferentes tipos de suelo, porque son diferentes cultivos. Si dentro de un determinado cultivo tengo diferentes manejos, por decirle, zonas donde hay riego y donde no hay riego, zonas donde se fertilizó y donde no se fertilizó. Esa es otra diferenciación, tengo que separar esas unidades. Zonas donde hay pendiente del 4 al 6% y otras donde no tengo pendiente. Zonas donde acá se hizo rotación y en esta no se hizo rotación. O sea, todo lo que haya habido implique cambios en el uso o en el manejo del suelo o características, por ejemplo, el tipo de vegetación, la textura que tiene, el porcentaje de pedregosidad, o sea, todos esos factores me sirven a mí para hacer separaciones dentro de lo que es una zona que voy a una finca, o puede ser simplemente un lugar que voy a muestrear. Entonces, ¿qué van a tener en cuenta? Por ejemplo, si en esa zona hubiera cultivos, no es lo mismo muestrear para un cultivo que es intensivo, le llamamos cultivos intensivos, aquellos cultivos, por ejemplo, donde en una determinada superficie implica erogaciones importantes de capital, de tecnología, de mano de obra. Por ejemplo, todo lo que sea producción de flores, producción de tabaco, producción de hortalizas. En este caso son cultivos intensivos. Cuando se muestrea esos suelos, requieren que la densidad del muestreo sea alta, es decir, voy a tomar muestras por cada 1 a 10 hectáreas, por ejemplo, como para darles una guía. Usted le dice, bueno, pero de 1 a 10 hay una diferencia, exacto. Cuanto más homogéneo sea, yo podría acercarme más a 10 hectáreas, pero mientras yo vea más heterogeneidad en el suelo, y bueno, me volcaré a una muestra por hectárea. ¿Se entiende lo que voy hablando hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Sí. Bien. Bueno, ¿qué pasa entonces? Vamos a pasar ahora cuando los cultivos son extensivos. ¿A qué le llamamos un cultivo extensivo? Le llamamos cultivo extensivo, por ejemplo, el de poroto. Son grandes superficies de porotos, maíz, trigo, ¿está bien? Estos son cultivos extensivos. Ahí generalmente las muestras que se toman 50 para cuando sean más homogéneos estos suelos, más heterogéneos, perdón, y cuanto más homogéneo sea, yo podré tomar muestras de superficies más grandes. Por ejemplo, irme a una muestra cada 100 hectáreas. Bien, eso es a modo de guía, ahí va a jugar mucho el criterio de ustedes. Bueno, ¿con qué muestreo? Generalmente lo que se trabaja puede ser con una pala. Fíjense, este es un tipo de muestreador que es bastante útil. ¿Por qué? Porque, fíjense, es como un tubo, tiene fíjense que acá está como una canaladura, acá es una perforación que tiene, que es lo que va a entrar en el suelo, y la ventaja de este tipo de muestreador es el hecho que me permite mantener a mí el volumen de lo que muestreo, es decir, la profundidad y el volumen. Entonces son muy útiles eh, este tipo de de muestreador. Hay otros que, por ejemplo, son muestreadores tipo balde, se le dice, porque es como que tiene abajo, como tienen como una forma de balde y abajo una punta, se va muestreando y la muestra se va acumulando acá arriba. ¿Sí? Bueno, ¿qué tendré en cuenta cuando yo voy a muestrar? De última, tendré que muestrar con una pala, por ejemplo, en zonas donde, por decirle, los suelos son arenosos, es más complicado muestrar, por ahí les conviene más trabajar o bien con un muestrador muy específico para suelos de textura gruesa o trabajar con una pala. Siempre que yo voy a muestrar, lo que hago primero es sacar la materia orgánica que está en superficie, y ojo con eso, eso no quiere decir que yo voy a arrancar, no se arranca, se corta el pasto, ¿sí? Yo corto lo que está ahí, no arranco porque ya lo estoy removiendo y haciendo una mezcla, ¿sí?
Si bien después se va a mezclar, pero si yo arranco me estoy llevando hasta lo que está en profundidad, por ejemplo las raíces, y eso forma parte de la materia orgánica del suelo. Entonces, limpio, pero no arranco. Fíjense, en este caso está tomando una muestra en pala, sí, con una pala, porque, a ver, voy a dibujar un poquito. Generalmente lo que se hace es hacer un pequeño pozo en el suelo y se toma una parte de las paredes, que es lo que él ha hecho acá. Fíjense que tomó una de las paredes del suelo, ven la pala, y esta es la muestra que tomó de una de las paredes de este pozo. Entonces lo que estás cortando con el cuchillo son los valores, los costados, porque si ustedes se ponen a pensar, una vez que uno recorre el suelo, supongamos en el mejor de los casos una hectárea, que eso sería como vimos para un cultivo intensivo, la cantidad de suelo que se va acumulando. Entonces lo que se toma son pequeñas cantidades. Entonces tomo esta pared que tomé y estos extremos los elimino, me quedo con esto. Por eso me está cortando con el cuchillo, ¿sí? Se va a deshacer de estos costados de las paredes y se va a quedar con lo que está en el centro. Bien, ¿cómo realizo este muestreo? Fíjense, cuando yo tengo un lote, un lugar a muestrear, lo que se hace es comenzar por uno de los extremos, ¿sí? Lo que yo hago, por ejemplo, es comenzar por los extremos y trato de cubrir en mi muestra la mayor cantidad de superficie. Yo voy zigzagueando, se dice, es decir, yo hago esto, me voy hacia un lugar, me voy hacia el otro, a uno, al otro, trato de cubrir la mayor cantidad de superficie. Ojo, vuelvo a lo mismo, mi muestra tiene que ser representativa, es decir, yo no voy a muestrear aquello que realmente no represente lo que yo quiero estudiar, por darles un ejemplo. No me voy cerca de los alambrados, porque yo sé que los alambrados es otra cosa. El suelo se comporta diferente, no ha sido removido, o muchas veces si se acaba de poner un alambrado, se ha removido el suelo. Entonces, o por ejemplo, si yo en el suelo tengo zonas donde yo tengo manchones, por ejemplo, en los cultivos puede pasar que hay zonas donde yo veo que acá no prospera, y ustedes a lo lejos ven un manchón amarillo y algo está pasando ahí. Esto requiere otro muestreo, un muestreo diferente a lo común. Vuelvo a repetir, tiene que ser representativo de lo que yo quiero ver. Por ejemplo, las zonas donde cayó fertilizante, productos químicos, porque hay un camino, eso no se muestrea, eso no es lo que yo quiero estudiar. Entonces, por ejemplo, comienzo por una esquina y lo que se hace es dar 20 pasos. Entonces doy 20 pasos y acá tomo la muestra. Camino 20 pasos en sentido opuesto, tomo la muestra acá. Camino 20 pasos en el otro sentido y tomo la muestra. ¿Se dan cuenta? Voy recorriendo así, en zigzag. Eso es lo que hago. Voy recorriendo el predio, zigzagueando. ¿Está bien? Trato de cubrir todo. Si yo llegara a tomar una muestra de un lugar que no es representativo a lo que yo quiero estudiar, lo que voy a obtener al final es algo que realmente no es ni esto ni esto, es una mezcla, por lo tanto no me sirve. Y ahí no se estaría cumpliendo la primera premisa que dijimos, la muestra debe ser representativa. Entonces, esto lo voy haciendo, esto que voy haciendo cada vez que tomo una muestra, por ahí le llamamos punteada. ¿Por qué? Porque bueno, se mete la pala, por eso hacemos una punteada, ¿sí? En este caso está tomando una muestra con un muestreador. Yo la recojo, en este caso es un balde, puede ser bolsas, siempre busco bolsas que tengan un buen micronaje. ¿Por qué? Porque cuando voy a campo esto se va haciendo pesada la muestra y lógicamente si voy perdiendo la muestra, imagínense el problema que tengo. Siempre que yo voy a muestrear, planifico. Antes me fijo que no me falten las tarjetas donde voy a anotar el número de muestras, dónde lo tomé, todos los detalles. No me falten las bolsas que tengan un buen micronaje, ¿sí? Todos los materiales, la pala, ¿quién me va a acompañar a muestrear? Todo esto tengo que tenerlo planificado.
si voy a llevar esa muestra ese día al laboratorio, por ejemplo, la camioneta que esté disponible, en fin, todo debo planificar. Voy recogiendo entonces todas las muestras de estos puntos que yo les mostré, las puedo recoger, como decíamos, en un balde o en una bolsa, y fíjense, una vez que yo he terminado ya de hacerme muestreo, lo que están acá haciendo es un cuarteo, ¿sí? Han volcado la muestra, todas las muestras que han tomado de todos esos puntos donde fuimos muestreando. Fíjense, tenemos mucha muestra, yo no llego a esa cantidad a un laboratorio. Un laboratorio generalmente se lleva entre 1 y 2 kilos de muestra, 1,5 kilos, no más que eso, ¿sí? Entonces tengo demasiada cantidad de suelo, entonces tengo que reducirla. ¿Qué es lo que se hace? Primero desarmo bien todos los agregados que yo tengo, mezclo bien, eso lo debo hacer siempre, mezclar, constantemente estar mezclando. Una vez que yo tengo que he volcado todas esas muestras de suelo que he mezclado y me deshice, por ejemplo, de algo que no corresponda, por decirle, si hay un caracol, si hay hojas grandes, eso no corresponde, porque ya vuelvo a decirle lo que se muestre, lo que se analiza en el laboratorio es todo lo que son partículas menores o iguales de 2 milímetros. Entonces, una vez que yo he volcado esto en plástico, coloco un plástico, siempre me fijo que el plástico esté limpio, no utilizo plásticos donde se hayan sido utilizados para agroquímicos o para fertilizantes, y lo divido en 4. ¿Sí? Esto simplemente sirve para reducir la cantidad de muestras. Entonces, y me deshago de uno de los extremos. Por ejemplo, me deshago de 1 y 3 y me quedo en 2. Vuelvo a mezclar y entrevero todo. Vuelvo a separar en 4, me vuelvo a deshacer de los extremos, por ejemplo 1, 3, me vuelvo a quedar con el resto ese. O sea, ¿hasta cuántas veces voy a hacer este cuarteo? Y bueno, hasta que yo consiga la cantidad de muestra que voy a llevar al laboratorio. Como decíamos, entre 1 y 2 kilos. Fíjense que aquí ya han terminado de cuartear, ya tienen la cantidad que van a llevar al laboratorio y lo están embolsando. Fíjense que el suelo está húmedo. Un detalle. Lo ideal sería que yo vaya a muestrear cuando el suelo está húmedo, es decir, que no esté tan duro, porque ustedes no se imaginan lo que es lo duro que se pone el suelo cuando uno va a muestrear, si está seco. Y cuando está húmedo está más suelto, es mucho más fácil muestrear en esa situación. Tampoco me voy a un suelo que esté mojado, donde me voy a embarrar y va a ser un problema muestrear y va a ser imposible muestrear ahí, ¿sí? Lo ideal. Ahora, algunas veces no se nos da esa situación. Lo más común es que tengamos que mostrar una época donde el suelo está seco, pero vuelvo a insistir, lo ideal sería que esté húmedo. En ese caso, embolso la muestra, y también lo ideal es que cuando yo muestre, tengo unas tarjetas, ¿sí? Y donde perfectamente esté identificado el lote que muestré, el número de muestra, porque generalmente uno no va a tomar una muestra, generalmente cuando uno muestrea trabaja, y si peor si es un trabajo, por ejemplo, va a ser un estudio, generalmente son muchas muestras, entonces es importante tener perfectamente identificado. Entonces lo ideal que sería, fíjense, el suelo está húmedo, entonces que yo a mi tarjeta donde tengo el número de muestra, el lugar, el identificador, la profundidad, inclusive puedo tener las coordenadas, puedo abrirme con un GPS y perfectamente tener las coordenadas, porque me puede interesar, por ejemplo, volver a ese lugar. Entonces, yo eso lo meto en una bolsita de plástico, tipo esas bolsas de picolé que le decían antes, esas bolsitas chiquitas, y recién la meto acá, porque ustedes saben bien que la humedad corre la tinta, y si no los celulolíticos se van a comer el papel. Entonces, eso sería lo ideal, que haya, entonces, una tarjeta dentro y una tarjeta afuera. Sería lo ideal. Caso contrario, lo que voy a hacer es colocar una muestra perfectamente identificada afuera. Ustedes piensen que si en un laboratorio también se pueden perder, salirse la tarjeta, puede ocurrir algo, entonces colocando en 2 lugares a mí me asegura de que esto va a estar perfectamente identificado. Eso es lo que me está mostrando acá, ¿ve? La identificación que tiene afuera.
Ahora bien, también, ¿cuándo voy a muestrar? Eso es un detalle. Por ejemplo, cuando el objetivo es la fertilización, generalmente siempre se muestra antes de que yo vaya a sembrar, o si voy a hacer una plantación, es decir, me llevo un almácigo, antes. Y estoy hablando de, eso tiene también que ver mucho con el laboratorio. El laboratorio acá, por ejemplo, el del INTA, por la cantidad de muestras que se llevan, hay un momento en el cual están saturados, es decir, están copados de muestras. Entonces se va ralentizando los análisis, ¿sí? La entrega de los análisis. Entonces todo eso tenemos que planificarlo, no voy a llevar la muestra un día antes, no es como cuando hacemos un análisis de sangre, esto puede llevar semanas, entonces ojo, eso también se debe tener en cuenta en la planificación. ¿Sí? No puedo ir a apurar al laboratorio porque simplemente no dan abasto, no es una cuestión que ellos quieran, lo van llevando porque tienen sus picos los laboratorios y sus momentos donde se disminuye la cantidad de muestras que ingresan. Si mi objetivo, por ejemplo, es analizar microorganismos del suelo, porque los objetivos también pueden ser microbiológicos, por ejemplo, lo ideal es muestrear en las épocas donde yo tengo baja temperatura, es decir, una baja actividad biológica. Por ejemplo, se dice por temperaturas cercanos a los 5 grados. Si mi objetivo es, por ejemplo, realizar un muestreo de salinidad, generalmente se muestrean las costras y también se muestra el perfil. Entonces, para que vean que todo depende de los objetivos que yo tenga. Bueno, ¿qué va a pasar una vez que yo llevo mi muestra al laboratorio? Una vez que yo llevo la muestra al laboratorio, hay alguien que me la va a recibir y esto se asienta tienen una especie de cuadernos donde se asienta quién llevó la muestra, a qué profundidad, de qué lugar son, o sea, todos los detalles que yo les pueda brindar, ellos van anotando. Le van a dar un número a mi muestra, ¿sí? Pero es un número que les sirve a ellos. Puede ser que nos lo den a nosotros en el sentido de poder identificarlas o no, pero generalmente ellos se manejan con un número. Esa muestra, ¿qué va a pasar? Se va a volcar, fíjense en unas bandejas, estas son las bandejas que normalmente tiene un laboratorio, se vuelcan las muestras ahí y se las ponen a secar. Ojo, las muestras jamás se llevan al sol. Lo que se hace es una habitación donde hay una buena ventilación, simplemente son ventanas que están abiertas, tampoco voy a tener ventilador porque se imaginan, acá volaría todo. Simplemente tengo ventanas donde permiten una buena circulación de aire, esto es una estantería, coloco las muestras, ¿sí? Y se van secando. Lo que se hace también es cuando se las coloca, cuando se vuelcan las muestras, es romper, si hubiera terrones, si hubiera quedado algún terrón, o agregados, los rompo, ¿sí? De modo que quede suelto y se va secando. ¿Sí? En muy raras ocasiones se hace un secado con estufa, eso generalmente no se hace. Si fuera así, generalmente se lo pone a una estufa y a temperaturas menores a 40 grados centígrados, pero no es lo común. ¿Sí? Una vez que se ha secado, esto se lleva a una etapa de molienda, ¿sí? Para moler justamente todos esos terrones, agregados que hayan quedado. Hay un aparatito donde se hace una molienda del suelo, pero algunas veces, por ejemplo, hay aparatos que son muy ruidosos o que liberan mucho polvo y por ahí resulta mucho más fácil trabajar con lo que llamamos un tipo, el palo que se utiliza para un enfriador, decimos, o ese palo que se utiliza cuando ustedes estiran la masa, ni más ni menos. Es mucho más fácil moler así, levanta menos polvo, es menos ruidoso. Y una vez que se ha molido se pasa a un tamiz. Este es un tamiz de 2 milímetros. Fíjense cómo lo que está por arriba, es decir, mayor a 2 milímetros, se descarta. Y yo me quedo con esto, ¿sí? Que tiene partículas menores o iguales a 2 milímetros. Esto se lleva a un frasco, ¿sí? Se envasa con un número. Y este frasco, con esta muestra, es lo que va recorriendo los diferentes laboratorios. ¿Por qué? Porque generalmente en un laboratorio a su vez se divide en un laboratorio donde se hace textura, en otro laboratorio donde se hace capacidad de intercambio catiónico o se determinan las bases,
otro laboratorio donde se hace pH, otro donde se hace materia orgánica, ¿sí? Entonces, estos frascos con la muestra van recorriendo esos diferentes lugares. ¿Cuáles son los análisis más comunes o las determinaciones más comunes? Bueno, textura, por ejemplo, lo más común es el método Buyucus. Hay otros métodos. Este es el que más se utiliza en nuestro país, ¿sí? Han visto que hay el método de la pipeta, el método del tamiz, pero el más utilizado es el método de Buyucus. Es importante que cuando yo vaya a recibir un análisis me fije qué técnica se utilizó, ¿sí? Eso tengan en cuenta. El pH. Ya vamos a ver que hay diferentes formas de medir pH. Sí, puede ser pH actual, o puedo referirme a un pH, por ejemplo, ya vamos a ver que es un pH hidrolítico, pero en general los métodos que se utilizan son métodos potenciométricos, es decir, yo utilizo un pHímetro. Y la relación puede ser relación agua o relación una solución, suelo-agua o una solución. Por ejemplo, la solución puede ser cloruro de calcio. Eso también va a depender de mi objetivo. La salinidad, actualmente se utiliza mucho la conductividad eléctrica, ¿sí? Ya van a ver, vamos a volver sobre ese tema, pero vamos a ver que en muchos trabajos van a encontrar resistencia eléctrica, y lo vieron también en salinidad, pero actualmente se trabaja mucho con conductividad eléctrica. Y si bien, por ejemplo, se trabaja en lo más común es el extracto de saturación, también se hace la determinación de la salinidad mediante la conductividad eléctrica en mezclas de suelo-agua, que pueden ser 1,2,5 o 1,5, es decir, una parte del suelo, 1,5 de agua, o una parte del suelo, 5 de agua. El nitrógeno total es la técnica más común, la de microkelvin. ¿Sí? Ustedes saben que las unidades de nitrógeno total son porcentaje, que la salinidad se mide en mínimos por centímetro, la materia orgánica en porcentaje. La capacidad de intercambio catiónico. Las unidades ya saben que son centimol cargas por kilogramo, mil equivalente casi gramos, ya lo vimos. Y la técnica más común es la de acetato de amonio, ¿sí? Un normal, pH 7. Y esto también lo vimos cuando vimos conductividad eléctrica efectiva y conductividad eléctrica potencial. En este caso, fíjense en cómo yo estoy llevando las muestras a un pH 7. Y ahí hago una aclaración. Esto ténganlo en cuenta. Esta es una técnica para determinar la capacidad de intercambio catiónico. En el laboratorio del INTA, me refiero al INTA Cerrillos, normalmente la capacidad de intercambio catiónico se determina midiendo las cantidades de calcio, magnesio, sodio y potasio, ¿sí? Es decir, lo que se está suponiendo es que la concentración de hidrogeniones que hay en el complejo de intercambio tiende a cero, es muy baja, por las características de nuestra región. Entonces, lo que hacen ellos es determinar las bases, las suman y la aproximan a la capacidad de intercambio catiónico. Tengan en cuenta eso. Entonces, si ustedes necesitan específicamente esta técnica, van a tener que hacerlo en otro lugar. ¿Se ha entendido esto? Eso préstenle atención porque es una forma, por eso les digo, siempre que yo llevo un análisis necesito saber qué técnica se utilizó. Esa es una técnica, una forma de medir la capacidad de intercambio catiónico que le funcionó muy bien al laboratorio, anduvo muy bien para nuestra zona, donde no hay muchas precipitaciones, se acerca mucho al valor de la capacidad de intercambio catiónico. Bueno, para medir el fósforo extractable, es decir, el fósforo que está absorbido o el fósforo, perdón, que está en el suelo, este concepto de extractable hace referencia a lo que la planta puede tomar. O sea, se utilizan soluciones donde se extrae el fósforo del suelo y estamos suponiendo que es la extracción que realiza por la planta, ¿sí? Cuando los suelos no son calcáreos, es decir, no hay carbonato de calcio, se utiliza la técnica de Bray-Curve número 1, y la unidad que se utiliza para fósforo es parte por millón. Ahora, si yo en mi suelo tengo carbonato de calcio, por eso hablo de suelos calcáreos, se utiliza otra técnica, que es el método de Olsen, ¿sí? Las unidades también son las mismas, partes por millón.
El potasio que se mide es el potasio intercambiable. Fíjense en la diferencia. Yo acá mido el potasio que está sorbido en el complejo de intercambio. Cuando mido nitrógeno, es el nitrógeno orgánico. Cuando yo mido fósforo, vuelvo a repetir, utilizo soluciones extractivas que suponen lo que la planta va a tomar. Entonces fíjense que son cosas diferentes, ¿sí? Nosotros les voy a dejar un apunte donde están las técnicas, los principios de las técnicas, no la técnica, sino los principios, que los tienen que saber para el final, ¿sí? No para ahora, sí para el final. Bien, comencemos entonces a analizar los valores, ¿sí? Yo voy a hacer una síntesis, fíjense que no es más que lo que ya hemos visto. Yo les subí en la plataforma Moodle ya el trabajo práctico para que lo vayamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que me voy a fijar en el análisis de suelo? ¿Sí? Yo por ahora vamos a ir con las determinaciones. Fíjense. Nosotros vimos cuando comenzamos física del suelo, por eso les digo que interpretación de análisis es un repaso. Vimos que la textura es una propiedad básica, que no se modificaba, ¿sí? Y la relación que guarda con muchas propiedades del suelo. Y la relacionamos justamente, utilizamos la tablita de Israelsen para relacionarlo con la infiltración, con la porosidad, con la densidad aparente. Nos daba valores de retención de agua a capacidad de campo, en punto de marchitez permanente, la cantidad de agua cuando el suelo está saturado, en fin. Me dice cómo se va a comportar el suelo. Entonces, cuando yo analizo, tengo un análisis de suelo en mis manos, comienzo también fijándome, además de cuáles son los horizontes, ¿sí? Ya vamos a ir a un análisis. Una de las primeras propiedades que me van a poner son la textura. Entonces, ahí sé mucha información, ahí ustedes van a evaluar y van a decir si ese suelo cuando pase la maquinaria es pesado, si puede tener problemas de drenaje, cómo va a ser la retención de agua que va a tener, ¿sí? Cómo va a ser en cuanto a la aireación que va a tener ese suelo, ¿sí? A la fragilidad que puede tener, porque por ejemplo es un suelo de textura gruesa y yo sé que tiene muy poco contenido de materia orgánica, en fin, si va a ser plástico, si va a ser adhesivo, por ejemplo la tendencia a erosionarse si hay mucha fracción limo. Entonces, esa sería la importancia que tiene la textura. Dijimos que la técnica con la que se determina la textura en laboratorio, la más común, es la técnica de Bouchou. Se basa en un método de sedimentación, y está basada en la ley de Stock. ¿Qué es lo que me dice esta técnica? Básicamente es un acercamiento, supone que las partículas son redondas, pero sabemos que no son todas redondas, las arcillas no son redondas, ¿sí? Son planas. Entonces, pero es una buena aproximación y lo que se observa cuando se aplica esta técnica es cómo se van decantando, sedimentando las partículas, primero las más gruesas, lógicamente la fracción arena, luego sigue la fracción limo y al final las arcillas. ¿Sí? Es más que nada, es un análisis granulométrico donde a mí me dan los porcentajes de arena, limo y arcilla. ¿Sí? Y para esto, para determinar la cantidad de partículas, la concentración de esas partículas, se utiliza un hidrómetro o el densímetro de Bouchou. Y eso es lo que está haciendo acá este señor. Eso que tiene en la mano es un densímetro. Y lo está colocando, por ejemplo, acá lo que se ve que están todas las partículas en suspensión. Entonces está midiendo, probablemente acá, fíjense en abajo, ya haya sedimentado la arena, ven lo oscuro, lo que está midiendo es la arcilla. Bien, una vez ya sabemos nosotros que las clases texturales se muestran en forma gráfica en el triángulo textural, ya determinamos las clases texturales, vimos que con el porcentaje de 2 ya determinamos una clase textural. Bien. Y ahora vamos a ver el pH, y ahí me voy a detener un poquito más porque vamos a ver 3 tipos de pH.
¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, yo sigo avanzando. Entonces, acá me voy a centrar en el pH y me voy a detener un poquito más porque vamos a ver 3 tipos de pH. Podemos hablar del pH actual, del pH potencial y del pH hidrolítico. Fíjense, cuando yo hablo del pH actual, ¿sí? Hace referencia a los hidrogeniones que se encuentran acá. Fíjense, esta es la solución del suelo. Este es el complejo de intercambio y estos son los hidrogeniones que están aquí en la solución del suelo. ¿Está bien? Cuando yo digo en pH actual, tiene importancia porque es el ambiente en el cual se encuentran las raíces, ¿sí? Esa es la importancia del pH actual. Y ya vamos a ver, voy a volver sobre la importancia que tiene. Entonces, cuando yo hablo de pH potencial, lo que se está midiendo es el pH o la acidez, los hidrogeniones que están sorbidos acá. A ver si hay algún dibujito. Los hidrogeniones que están aquí, sorbidos al complejo de intercambio. ¿Lo ven? Estos hidrogeniones. Estos que están sorbidos en el complejo de intercambio. Entonces, ahora, al estar absorbido, cuando se mide el pH se utiliza un pHímetro. Yo necesito un medio líquido, yo necesito que estos hidrogeniones vayan a la solución del suelo. No puedo poner el pHímetro que me mida estos hidrogeniones. Entonces lo que hago es utilizar una solución, ¿sí?, de cloruro de potasio. Esa solución de cloruro de potasio es concentrada, de modo tal que el potasio, ¿sí?, ocupa el lugar de los hidrogeniones, los desplaza en el complejo de intercambio, ocupa su lugar y estos hidrogeniones pasan a la solución del suelo. ¿Está bien? Entonces, una vez que estos hidrogeniones están en la solución del suelo, recién mido el pH. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se conoce como pH potencial. Pregunto yo, ¿cómo será el pH potencial comparado con el pH actual? Mayor, menor, igual. Mayor, profe. A ver, ¿qué les parece? A ver, pensemos. ¿Qué estoy desplazando? ¿Qué estoy llevando a la solución del suelo? Yo agrego mi solución de cloruro de potasio y el potasio ocupa el lugar de estos hidrogeniones y van a la solución del suelo estos hidrogeniones. Fíjense, acá creo que en este grafiquito vemos un potasio. Este potasio va a ocupar el lugar de este hidrogenión y este hidrogenión va a pasar a la solución. Voy a tener más hidrogeniones en la solución del suelo. Si tengo más hidrogeniones, ¿cómo va a ser? Menor. Menor, va a ser más ácido. Generalmente es en 1 o 2 unidades. Va a ser más ácido. Entonces, ustedes cuando siempre vayan razonándolo, lo pensemos así. El potasio desplaza ese hidrogenión, hace que ese hidrogenión se vaya a la solución del suelo, ¿sí? Porque yo quiero medirlos, necesito que pasen a la solución. Si tengo más hidrogeniones, más ácido. Si es más ácido, el pH es menor. Generalmente en 1 o 2 unidades. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo me puede interesar medir el pH potencial? En los suelos ácidos. ¿Por qué? Porque si tengo mucha acidez en la solución del suelo, quiere decir que en el complejo de intercambio hay muchos hidrogeniones. Entonces, esto es una forma de medirlos. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, la tercera pH es el pH hidrolítico. ¿Qué puede ocurrir? Supongamos que vamos a campo. Van a campo, miden pH y se dan con que el pH tiene valores, por ejemplo, muy cercanos a pH 8,5. Yo puedo decir que es un pH alcalino. Y ahí pienso, ¿hay sodio acá? ¿Será que hay sodio? ¿Por qué el pH está tan alto? Entonces, lo que yo hago en síntesis es agregar más agua, ¿sí?, a esa muestra. Es decir, si yo tenía una muestra con una relación
suelo, agua, 1 en 5 o 1 en 2,5, lo llevo, lo diluyo más, agrego más agua. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, hago una relación 1:10. Y si yo veo que el pH sigue subiendo, ¿sí? Por ejemplo, incluso puede ser en una décima, me da un valor. Paso de tener 8,5, 8,3 a 8,4, 8,5, y bueno, esto quiere decir que acá hay sodio. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo digo? Porque esto generalmente se utiliza a campo, no es en el laboratorio. ¿Sí? Este es un pH, por eso un pH hidrolítico. Eso es cuando yo estoy a campo, o por ejemplo yo estoy chequeando, haciendo un trabajo de recuperación de suelos, ¿sí? Sódicos. Entonces, para hacer una rápida valoración en cuanto a porque esto me está dando la idea del sodio que hay en el suelo, utilizo esta técnica. ¿Se ha entendido entonces? Si yo veo, en síntesis, si agrego más agua y veo que se aumentó el pH, aunque sean décimas, ¿sí? Es probable, muy probable que tenga sodio. ¿Se ha entendido? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque yo sé, y ustedes ya han visto, que el sodio hidroliza la molécula de agua, la rompe, libera más oxidrilo. Entonces, si le pongo más agua, va a seguir hidrolizando. Entonces, por eso es que el pH va a seguir subiendo. ¿Se comprende? ¿Se entiende? La diferencia entre estos 3 pHs. ¿Alguna consulta hasta acá? Voy al chat. Profe, en el pH potencial, ¿qué solución se usaba, dijo? Cloruro de potasio. Gracias. No, de nada. Bien. Bueno, sigo entonces. Bien. Acá les muestro cómo son las relaciones, es decir, por ejemplo, el pH actual, o le llamamos también acidez real, ¿sí? En la relación se puede medir en una pasta saturada, la pueden encontrar en un análisis de suelo como pasta saturada, la pueden encontrar con una relación agua-suelo 1,1 a 1,25. ¿Qué quiere decir 1,1? ¿Sí? Se refiere a 1 gramo de suelo, 1 mililitro de agua. ¿Está bien? 1 gramo de suelo, 2,5 mililitros de agua. Es una relación masa-volumen. ¿Sí? Esto se puede hacer entonces en una relación suelo-agua, o puede ser una relación suelo-solución, por ejemplo, de cloruro de calcio. Esto se utiliza mucho en investigaciones y para determinados tipos de suelo. Fíjense en que el cloruro de calcio está en una concentración de 0,01 molar. ¿Sí? También en una relación 1,1 a 1,25. Se puede medir, dijimos, el pH potencial, o también le llaman acidez de cambio. En ese caso, fíjense en la concentración de cloruro de potasio que me preguntaba su compañero, que es 1 molar. Esa es la concentración de cloruro de potasio que se tiene que utilizar para esta técnica. Y generalmente se hace en una relación 1,25, es decir, 1 gramo de suelo, 2,5 mililitros de solución de cloruro de potasio. El pH hidrolítico, fíjense en cómo, comparado con el pH actual, fíjense en cómo hay más agua, ¿sí? Está más diluido. Esto es a los fines justamente de chequear si hay sodio. Bien. Veamos entonces la importancia de la determinación de pH. Y aquí cuando hablo de pH me estoy refiriendo al pH actual. ¿Por qué ustedes tienen que manejar el pH? ¿Qué importancia tiene? Tiene dos importancias. Por un lado lo físico y por el otro lado está relacionado con lo químico y la fertilidad de un suelo. ¿Sí? Vamos a pasar a estos detalles. ¿Quieren 5 minutos de descanso? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quieren preparar un mate? Vamos a descansar 5 minutitos nada más y seguimos. Despéjense, sacudan la cabeza y vamos a ir específica ahora a meternos más en el análisis del suelo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí le escucho, perfecto. Quería hacerle una pequeña consulta nomás con Sí, respecto al escucho. coloquio.
Sí, al coloquio. ¿Sería ahora a las 9 o lo va a tomar antes de que finalice la clase? yo pensaba, no, puede ser antes que finalice la clase. Una consulta, sí, puede ser. Yo pensaba ahora 5 minutos nada más para descansar, no para que tomen el coloquio, no se asusten. Ah, ok. No, Gracias, ¿sí? profe. No, de nada. No, descanso nada más. Todo lo que me está diciendo el pH. Cuando yo me refiero a pH muy ácidos acá, me estoy refiriendo a pH que tienen valores menores a 5,5. Y cuando me refiero a pH alcalinos, ya saben que me estoy refiriendo a pH superiores a 8,5. Cuando yo me refiero a pH neutros, me estoy refiriendo más o menos entre 6,5 y 7,5, 6,5, 7, a ese rango me refiero, es más acotado. ¿Está bien? Ahora, eso sería cómo afectaría la física del suelo, las propiedades físicas del suelo. Ahora, pero el pH también me afecta la fertilidad. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de determinados nutrientes depende del pH. ¿Sí? Entonces, para que la planta pueda tomar ese nutriente, yo necesito que ese nutriente esté disponible, soluble en la solución del suelo. Y si yo no tengo el pH adecuado, la planta no lo puede tomar. Y ojo, y ahí hago una aclaración. Muchas veces un nutriente puede estar en el suelo, y eso ocurre mucho, por ejemplo, con el fósforo. Está en el suelo. El problema es que no está disponible para la planta. Por ejemplo, puede estar precipitado. ¿Sí? Por ejemplo, en pH muy ácidos, el hierro se combina con los fosfatos y forma una sal que es insoluble. La planta no lo puede tomar, no está disponible, pero fósforo hay. Entonces, el concepto de disponibilidad hace referencia a eso, que la planta lo puede aprovechar, la planta lo puede tomar, está en una forma soluble. ¿Se ha entendido eso? ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, una cosa es que el elemento esté en el suelo y otra cosa es que esté disponible. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces de ahí la importancia del pH porque muchos elementos, su solubilidad lógicamente está relacionada directamente con el pH. Además de eso, el pH está relacionado con la descomposición de la materia orgánica. Nosotros, ¿qué vimos en la clase anterior? Que para que haya lo que favorecía la descomposición de la materia orgánica son pHs como neutros. ¿Sí? Eso hacía también que, vieron los podsoles, los pH sean muy ácidos. ¿Qué más? La fijación de nitrógeno. Yo necesito pHs neutros en la fijación de nitrógeno. ¿Sí? Para que ya también haya una buena nitrificación. Y también el pH está relacionado con las enfermedades. En general, pH más ácidos facilitan las enfermedades con hongos. ¿Sí? Predisponen más. Entonces, este cuadrito es muy útil. ¿Por qué? Porque me relaciona así a simple vista cómo, fíjense, en donde está más gruesa, podríamos decir, esta cinta, es donde hay una mayor concentración de ese elemento. ¿Y qué es lo que se ve? Que en estos pHs neutros, entre 6 y 7, hay una mayor concentración de todos estos elementos. ¿Cuáles son los que se alejan un poco? El hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el cobalto, que en general prefieren pHs más ácidos. Lo mismo pasa con el molibdeno. Pero en general, todos los pHs, todos los elementos se encuentran en mayor concentración a pHs neutros. Ustedes van a trabajar con este cuadrito. ¿Sí? Este es el cuadro con el que ustedes van a trabajar. Esto es de Porta. Es una muy buena clasificación de pH, porque no solo le da los valores de pH, utiliza los términos correctos de Porta, sino también qué es lo que está pasando en el suelo en esa situación. ¿Sí? Esto lo vamos a utilizar para interpretación de planillas de laboratorio. Bueno, ¿por qué también me interesa, fíjense en el pH? Determinados cultivos requieren determinados pH. Eso también, si ustedes van a implantar un cultivo, cuál fue, tienen que fijarse a qué pH es el ideal.
Bien. Eso lleva, por ejemplo, en el caso de los cultivos, que muchas veces se tenga que encalar, es decir, agregarle calcio, porque, por ejemplo, el pH para un alfalfa más óptimo voy a tener mejores rendimientos a pH más altos, entre 6,5 y 7, y si yo tengo un pH muy ácido, me conviene encalarlo. ¿Sí? A modo de ejemplo. Bien, visto pH, vamos a pasar a salinidad. Entonces, cuando vimos salinidad, vimos que la definición nos dice es la concentración de sales más soluble que el yeso, pero tan elevada que me está provocando, me está alterando la producción o la productividad de ese suelo. ¿Sí? Todos los suelos tienen sal. El problema es el exceso. Cuando yo me refiero a la salinidad, ya saben que me estoy refiriendo a las más solubles que el yeso, es decir, estas sales. No me refiero a estas. ¿Sí? Esto tiene. Hablar de carbonatos de calcio y de magnesio es una cosa y esto es yeso. Entonces no me refiero a estas, sino me estoy refiriendo a estas, las más solubles que el yeso. ¿Qué es lo que están viendo aquí? Eflorescencias salinas, fíjense que están en superficie, fíjense cómo me está, lo único, la vegetación que se observa acá son determinados pastos y no hay más. Entonces, estos también ya lo vimos. La salinidad, ¿sí? Se puede medir, la pueden encontrar con valores de resistencia eléctrica y conductividad eléctrica. También les comenté que la conductividad eléctrica es un valor más exacto, el problema es que lleva más tiempo, se determina el extracto de saturación, y esto es lo que me parece importante en este caso que lo observen, y es cómo se relaciona la conductividad eléctrica con el efecto sobre las plantas. ¿Sí? Como por ejemplo a valores de 4, cuando consideramos que el suelo es salino, una conductividad eléctrica mayor a 4, o igual a 4, fíjense en que los cultivos salinos se pueden ver ya afectados. Incluso, yo les voy a decir, por eso es que tienen que prestar atención al cultivo, o a la especie que ustedes quieran implantar, porque hay especies que son sensibles, no hace falta que el suelo sea salino, el concepto de salinidad es un concepto edafológico, pero para esa especie, concentraciones menores ya a 4, a 1, a 2, ya puede estar afectándolos. Entonces, mucho cuidado con eso. Ustedes, ¿por qué hablamos de resistencia? Porque mucha de la cartografía que ustedes tienen se refiere a resistencia eléctrica. ¿Sí? En ese sentido, acuérdense que las unidades son ohm por centímetro. Y desde este punto de vista consideramos que un suelo es salino cuando, ¿sí?, sus valores de resistencia eléctrica son menores a 300 ohm, cuando la textura es de media fina, y cuando es gruesa decíamos menores a 400 ohm. Y yo les dije alguna vez, con que sepan 300 ohm ya somos felices. Esto es para mostrarle a qué se refieren el extracto de saturación, a qué nos referimos cuando hablamos de extractos de saturación, que es donde normalmente se mide la conductividad eléctrica. ¿Está bien? ¿Qué es la pasta de saturación? La pasta de saturación no es más que una mezcla de suelo, ya saben que esto es en un laboratorio, por lo tanto ya pasó por el tamín de 2 milímetros, y donde se mezcla con agua destilada. Fíjense, esta es una espátula, lo que hacemos es mezclar, hasta que se hace una pasta. Y se caracteriza porque tiene ese brillo, fíjense en el brillo que se llama como si fuese espejo, se le dice, ¿sí? Brilla. Si nosotros tomáramos esa muestra sobre la espátula, fluye, si se inclina, ¿sí? Y la condición para decir que esta pasta ya está, o sea, yo hice mi pasta, y digo, ya está en el punto para ser medida, es cuando yo la dejo durante 1 hora por lo menos, y no fluye, no se separa agua, ¿sí? Cuando hay agua libre, ya me he pasado. Tiene demasiado agua, tengo que agregar un poco más de suelo. Yo necesito que después de que pase 1 hora, no se pierda agua. Esas son las observaciones, fíjense, por eso es un método más lento. En ese momento yo consideré que llegué al punto de la pasta, y en ese momento lo que hago es sacar el extracto de saturación. Esto que ven acá es una especie de
si ustedes vieran la base, tiene como una especie de tamiz, tiene perforaciones. Sobre esas perforaciones lo que hacemos es colocar un papel. Sobre ese papel colocamos esta muestra de suelo, ¿sí? Y está sentado sobre lo que se conoce como un kitasato. Fíjense, ¿por qué es un kitasato? No sé si lo ven acá mejor. Fíjense en que es como si fuera un Erlenmeyer, pero tiene un tubo. ¿Lo ven acá? Al tubito este. Entonces, cuando yo coloco, ¿sí?, este embudo, lo asiento, lo cierro bien sobre este kitasato, y sobre este tubito que acá se le coloca una goma que cumple, lo que hace es succionar, hace una fuerza de succión, lo mismo que hacen ustedes cuando toman mate, ¿sí? Lo que hacemos todos, es una fuerza de succión. Entonces, ¿cuál es la idea? Que con esa fuerza de succión se saque lo que es el extracto de saturación, es decir, el líquido que está en esta pasta saturada. ¿Ven? Eso es lo que entonces ustedes ven acá. Este líquido que se ve acá es el extracto de saturación, que se considera que es la solución del suelo. ¿Está bien? Por eso, en el extracto de saturación se mide la conductividad eléctrica. Bien, hasta ahí. Ahora, ¿cuál es la importancia de la salinidad? El efecto que produce es más bien sobre la planta, más que alterar el suelo, porque en realidad ustedes ya vieron que las sales favorecen la floculación. El problema con el exceso de sales es lo que causa las plantas, que no pueden las plantas vencer la tensión o al aumentar tanto la presión osmótica, la planta no puede vencer esa presión, la tensión con la que está retenida el agua, y por lo tanto, aunque haya agua en el suelo, la planta muestra síntomas de estrés. ¿Se entiende? Está estresada la planta, no puede tomar agua, ¿sí? Entonces, es lo que llamábamos como un estrés fisiológico, eso es lo que muestra la planta. Bien. Pasemos entonces, luego de haber visto salinidad, pasemos al tema de sodicidad para diferenciarlo. Ya saben que es otra cosa. Entonces yo digo que un suelo sódico cuando su PSI es mayor al 15%. ¿Sí? En ese caso hay un elevado contenido de sodio, y ese sodio puede estar disperso como, generalmente, está bien, hay sales de sulfatos, cloruros de sodio, pero las que dominan en un suelo sódico son los carbonatos y bicarbonatos de sodio. ¿Está bien? El problema del sodio ya dijimos, dispersa la materia orgánica, dispersa los coloides, ¿sí? Eso hace que, por un lado, vamos a tener que tanto las arcillas como las materias orgánicas puedan pasar a las capas más subsuperficiales, o sea, las capas inferiores del suelo. Y por el otro lado, a la falta de estructura favorece que haya procesos erosivos. ¿Está bien? Ustedes recuerden que eso lo observábamos en los suelos desarrollados o que presentaban estructura prismática. Lo que se observa después por el efecto del sodio son estructuras columnares, es decir, esas estructuras originales se han ido desgastando por el sodio, quien dispersó y le da este efecto, este redondeado. ¿Sí? Eso es propio del sodio. ¿Sí? Y el problema del sodio, a diferencia de la salinidad, es el efecto que causa sobre la estructura, o sea, altera la física del suelo. ¿Sí? Al no favorecer la estructuración, tengo una baja porosidad, me va a aumentar la densidad aparente, por lo tanto va a disminuir la permeabilidad, la aireación que tenga ese suelo, no va a favorecer que haya un buen desarrollo radicular. ¿Sí? Nosotros decíamos un término que van a encontrar es apelmazado. Lógicamente, al no haber un suelo que me facilite la infiltración de agua, va a ser un suelo que va a tender, por ejemplo, a encharcarse. ¿Sí? Y dijimos que también me afectaba físico-químicamente el suelo, porque al generar pH que sean superiores a 8,5, ¿sí? Eso me va a alterar la disponibilidad de nutrientes. Por ejemplo, puedo tener deficiencias de hierro. Todos estos elementos que a esos pHs se ven muy afectados. Fíjense en este cuadro, por ejemplo, hierro, manganeso, que los voy a encontrar en pH neutro, pero ya en un pH mayor 8,5, fíjense, pueden mostrar deficiencias. ¿Sí? Bien.
simplemente mostrarle este gráfico. Y quisiera que, después de haber visto esto, a ver, fíjense en que esta gráfica lo único que me quiere mostrar es cómo en un suelo normal las raíces se desarrollan perfectamente, no tienen problemas, pero en un suelo donde hay una excesiva cantidad de sodio, el suelo se compacta y el desarrollo de la raíz está muy restringido. Lo mismo pasa, en un suelo tan compactado se generan procesos erosivos, estos son cárcavas. ¿Sí? Fíjense en esto, cómo me afecta el suelo. Esto ya es un suelo que no puede producir. Por acá la maquinaria no pasa. Entonces fíjense la degradación que se produce al suelo. Bien, esto ya lo saben. Dos detalles nada más. La técnica de la determinación de la materia orgánica. Recuerden que esta técnica lo que me hace, que la más común, la de Walker-Black, lo que determina es carbono orgánico. En el laboratorio utilizan factor, ¿se acuerdan que se llama factor de Van Bendelen? Que equivale a 1,724, ¿sí? Y me determinan la materia orgánica, pero yo lo que quiero que quede claro es que lo que se determina es carbono orgánico, también le llaman carbono oxidable, pero no materia orgánica, ¿sí? Después, con el factor de Van Bendelen determinamos el porcentaje de materia orgánica. ¿Cómo se determina? Y se utiliza un oxidante fuerte, generalmente es un dicromato de potasio, también en algunos casos se puede utilizar un permanganato, son oxidantes muy fuertes, ¿sí? Y se utilizan en un medio ácido, imagínense un medio con ácido sulfúrico. Entonces lo que se hace básicamente es oxidar la materia orgánica. Está en forma orgánica, el carbono S formando compuestos orgánicos y pasa a dióxido de carbono, ¿sí? Se utilizan indicadores, ¿sí? Y lo que se valora justamente es, no quiero darle simplemente lo que le estoy explicando es en qué se basa la técnica, pero se utiliza indicadores para determinar el hierro que está sin oxidar. ¿Sí? El hierro lo que nos permite a nosotros con esta técnica es determinar lo que no se oxidó. Entonces, por diferencia, determino la cantidad de carbono oxidado. Ustedes recuerden que todo esto son reacciones químicas, entonces perfectamente está estandarizada lo que se consume y lo que no se consume. O sea, la cantidad que hay de cada cosa. ¿Mm? Esa es la técnica de Walker-Black. Bien, esto es el cuadro, ya vimos los valores, y ¿qué otro detalle me puede faltar? Vimos relación carbono-nitrógeno, ahora lo vamos a ver. ¿Qué más van a encontrar en un análisis? Nitrógeno, les vuelvo a recordar, el nitrógeno figura ahí en un análisis, es nitrógeno total, necesita mineralizarse para que pueda ser tomado por las plantas. Y fíjense, en el práctico van a encontrar esto. En la última parte van a encontrar esto, que es una tablita que hizo el INTA, donde está la calificación, o sea, me va a calificar todos estos parámetros, ¿sí? Califica la salinidad, sodicidad, los macronutrientes, la materia orgánica, el pH, de modo tal para que me dice si los valores son adecuados o no. Ahora, yo siempre le digo a los alumnos, tener un análisis y fijarse si los valores son buenos o malos, no es necesario ser ningún tipo de ingeniero para hacer esto. ¿Está bien? No hace falta ser ingeniero. ¿Qué es lo que le va a dar la impronta de mi trabajo? Cuando yo haga el análisis, interprete lo que está pasando acá. ¿Está bien? Pero hacer esto no hace falta ser ningún ingeniero. Eso lo puede hacer cualquier técnico, se fija que los valores, es más, alguien de primaria lo puede hacer, se fija si es bueno, muy bueno, malo, el rango, y ya está. No, lo que nosotros tenemos que darle es la impronta, lo que sabemos, interpretar estos datos. ¿Se ha entendido? Entonces, y acá están destacados 3 valores de macronutrientes. ¿Cuáles son los valores medios que ustedes van a considerar cuando trabajen con la planilla? Esta planilla les va a dar valores, fíjense, para tabaco, dice, por ejemplo, para nitrógeno total o para materia orgánica, fíjense en que le das valores para el tabaco y después dice valores para otros cultivos. Ustedes tienen que trabajar con esto, con lo que dice otros cultivos. ¿Por qué? Porque el tabaco es una especie que
no es tan poco exigente, ¿sí? Que siempre tiene valores más bajos. Ustedes tienen que trabajar con otros cultivos, ¿se ha entendido? El tabaco es tan poco exigente y justamente por eso es que se lo sigue cultivando en suelos que están muy degradados. Entonces, si consideramos, o vamos a considerar valores medios para nitrógeno total, valores entre 0,12 y 0,20%. Para fósforo, ¿sí? Vamos a considerar valores medios de 12 a 20, ya saben que las unidades son parte por millón. Y para potasio intercambiable vamos a considerar valores normales de 0,2 a 0,5, ¿sí? Mili equivalentes cada 100 gramos de suelo. Acuérdense que es el potasio que está absorbido en el complejo de intercambio. Bien, ¿qué otro dato tienen en la última hoja del análisis? La interpretación de los carbonatos. En general nuestros suelos no tienen tantos problemas, pero hay lugares, por ejemplo, donde puede ser importante determinar el porcentaje de carbonatos, por darles una idea, si, suelos que tienen cultivos de vid, o por ejemplo en otros países hay lugares donde la concentración de carbonato es importante, ¿sí? Acá tienen, fíjense, este cuadrito me muestra el fósforo, pero con el método de Olsen, es decir, el fósforo para suelos con carbonato. En ese caso van a utilizar esta calificación. Acá me da la calificación del sodio cuando está en miliequivalentes, ¿sí? En general nosotros trabajamos con el PCI, pero si no lo tuvieron, fíjense, acá están los miliequivalentes y su calificación. Y esto, lo que me está mostrando, fíjense que acá se corrió, pero es de 12 a 25, ahí lo estamos poniendo, me está mostrando los valores medios de capacidad de intercambio catiónico, que nosotros ya veníamos charlando de esto, ¿sí? Eso consideramos valores medios, de 12 a 25. Bien, ahora vámonos al práctico. Acá tenemos unos cuadritos, y acá lo vamos a analizar. Yo creo que el práctico tiene un ejemplo de Bermejo. A ver, yo se los dejé ya en la plataforma Moodle. Denme 2 minutitos que lo voy a ver. Ya les comparto pantalla. Y vamos a hacer interpretación. Ahí está. Acá los suelos que tienen son ranchos, bajo grande, sí, el que tengo yo, bajo grande, y Bermejo y el Mollar. Bien. Volvemos de nuevo al PowerPoint. Veamos, comencemos con Bermejo entonces. Fíjense. Se aplica todo lo que vimos a este análisis. ¿Cómo lo vamos a ir interpretando? Fíjense. Este es el suelo Bermejo. Acá ya tengo la clasificación taxonómica. Esto puede ocurrir en el mejor de los casos, pero en algunos casos van a ver de que incluso no tienen ni siquiera diferenciado cuáles son los horizontes. ¿Qué es lo primero que yo voy a prestar atención en un suelo? Espérame que quiero agrandarlo. Lo primero que ustedes tienen que fijarse, si tienen la suerte de que están todos los horizontes, o sea, si tienen descritos los horizontes, es que esté el horizonte A. Esto es importante. Ustedes saben que es el horizonte donde hay mayor actividad biológica y es el horizonte donde se van a desarrollar principalmente las raíces de las plantas. Entonces yo necesito que esté el horizonte A. Ese sería lo primero que me fijo. Vuelvo a repetir, con suerte si tengo la descripción de los horizontes. En algunos casos no dice eso, simplemente dice de 0 a 20.
no están los nombres. Pero me interesa, porque eso si no está A, que es el horizonte donde hay un mayor desarrollo radicular, también me está diciendo de que ese suelo es probable que haya o procesos de degradación, o sea, que se haya erosionado ese horizonte, y si no, tampoco no se van a generar condiciones adecuadas, ¿sí? Ustedes saben que A es justamente el horizonte donde tengo una buena estructura, donde se facilita el desarrollo radicular, donde más van a estar concentradas las raíces para tomar los nutrientes. Por eso es que algunas veces nos centramos mucho en A, pero ojo, hay que pensar en los otros horizontes, no hay que descuidarse porque también me dan información. Bien, ¿qué más me fijaría? Si está A, me fijo que A sea profundo. Eso sería lo ideal. En este caso tiene 15 centímetros. Este es un suelo de qué tipo, de acuerdo a los horizontes que tiene. ¿Cómo lo calificamos por el desarrollo que tiene este suelo? Es un suelo bien desarrollado, profe, porque tiene el BT Tiene y el B. E también. Y si tiene E, ¿cómo lo llamamos? Vamos a ese suelo específicamente cuando tiene E. ¿Cómo lo llamábamos ya? Senil. Eso, es un suelo senil ya, ¿sí? Acuérdense, cuando estaba B decíamos que era desarrollado, maduro, y cuando ya aparecía L decíamos es senil. Ustedes acuérdense, es como que en el fondo estuvieran hablando de una persona, llegamos ya a una etapa en la cual ya está senil. Bien, este ya está muy viejito, es un suelo muy ya evolucionado, ¿sí? Muy desarrollado, ya perdido. Fíjense acá en E, ustedes ya saben de que prácticamente tienen arenas y limos, ya perdieron las arcillas. ¿Qué más me voy a fijar en las texturas? Aquí comienza por el pH, ¿sí? A ver, ¿qué me puede estar diciendo el horizonte A en relación al pH? Fíjense, tiene un pH en pasta de saturación, por lo tanto es un pH actual de 5,7. ¿Qué puedo decir en esa situación? ¿Qué le puede estar pasando al suelo? Y fíjense en general en todos los horizontes, ¿no? Excepto E, ¿sí? En general en todos los horizontes, ¿qué le está pasando a este suelo? De acuerdo al pH, analizando el pH. Es ácido, es ligeramente ácido, dice Matías, ¿sí? A ver, nos vamos al cuadrito, fíjense en que 5,7, nos vamos arriba. Así van a trabajar ustedes. Estamos acá, entre un 5,7 en el horizonte superficial, y ya decimos que es medianamente ácido, ¿está bien? Y dentro de todo seguimos todavía en un intervalo adecuado para la mayoría de los cultivos. Ya es medianamente ácido. Vamos a ver qué pasa. Entonces, si yo tuviera que decir que generalmente es medianamente ácido los horizontes superficiales, ¿sí? A y el subsuperficial, perdón, E. Pero ¿qué le pasa a estos que están acá? ¿Qué le pasa a partir de los 64 centímetros y entre los 160? Fíjense, tenemos valores de 5,1, 5,2. Nos vamos a la gráfica, fíjense. Estaríamos por acá. 5,1, 5,2. Acá ya tenemos un suelo que es fuertemente ácido. Siempre ustedes piensen que un valor importante para que lo tengan en la cabeza es 5,5. Siempre que tengamos valores a 5,5, ya voy a tener deficiencias de calcio, de magnesio, de potasio, de sodio, de nitrógeno, de fósforo, de azufre. ¿Por qué de calcio? ¿Por qué de magnesio? Porque estos son más solubles a pH más alto. ¿Y qué va a pasar con el nitrógeno? Voy a tener problemas porque todos los que sean procesos de nitrificación, fijación de nitrógeno, requieren pHs neutros. Entonces se van a ver afectados siempre que el pH sea menor a 5,5. El fósforo, en esta situación hay mucho hierro, mucho manganeso, entonces forma sales con el hierro y como le decía son insolubles.
Entonces, y por eso es que me habla de una actividad bacteriana escasa. ¿Está bien? Entonces, en síntesis, los primeros horizontes de este perfil, los pH son adecuados. Pero a partir de los 64 centímetros, tienen pH que son muy ácidos. ¿Está bien? Eso yo lo aclaro. ¿Qué pasa con la salinidad? ¿Es un suelo salino? Pregunto. Lo que me da, fíjense, son valores de resistencia eléctrica. Eso es lo que yo les decía, muchos estudios de los viejitos están hechos con valores de resistencia eléctrica. ¿Es salino el suelo? No, no es salino, exactamente, no es salino. Fíjense, otra cosita, no hay carbonato de calcio. Cuando yo tengo pHs tan ácidos, no van a encontrar carbonato ácido. En general el carbonato carbonato de calcio, perdón. El carbonato de calcio lo van a encontrar con pHs de 7, por arriba por debajo de ese pH no hay carbonato. Imagínense la acidez que hay, que no hay carbonato de calcio. Justamente, ¿cómo determinaban ustedes el carbonato de calcio? Le agregaban ácido clorhídrico y burbujeaba. Entonces, con esta acidez no hay carbonato de calcio. Fíjense en los valores de materia orgánica. ¿Sí? Tiene valores altos, 4,5. ¿Sí? Acuérdense que entre 2 y 3 teníamos valores medios. ¿Sí? Y eso se corresponde con el nitrógeno total que hay. Hay relativamente valores altos de materia orgánica, pero ojo, en el horizonte superficial y donde tenemos los valores de pH adecuado, y lógicamente prácticamente los valores en estos que son muy ácidos, es muy bajo los contenidos que hay. ¿Sí? Nosotros lógicamente siempre nos va a interesar más el horizonte superficial, pero si ustedes tienen que presentar un estudio, el análisis se hace completo. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo una especie arbórea o cualquier forestal que yo vaya a implantar acá. ¿Sí? Si es una especie que es sensible a la acidez, lo que va a pasar es que va a desarrollar sus raíces y después se va a dar con esto. O sea que va a tener problemas en profundidad. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? En los estudios, en los análisis, ustedes tienen que presentar un informe, deben desarrollar todo. ¿Está bien? Sigamos entonces. Los valores de relación carbono-nitrógeno. ¿Esto qué me está diciendo? ¿Cómo es la disponibilidad, la tasa en la cual se va liberando el nitrógeno? ¿Qué les parece? ¿Es la adecuada? ¿Qué saben ustedes? ¿Cuáles son los rangos medios para un suelo? Ayer lo vimos. Ayer, perdón, el lunes. ¿Qué les parece? De la relación carbono-nitrógeno, profe. Sí, 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 de la relación. Bien, porque lo aproximadamente. ¿Que está bien, me decís? Perdón, se escucha así entrecortado. Sí, le decía porque el valor no. Sí, tal cual. Estamos en valores normales. Siempre la relación carbono-nitrógeno, bueno, nos interesa mucho acá en los horizontes superficiales. Pero, como bien dice la señorita, estamos en valores normales. Acuérdense que los rangos normales de 8 a 12 y lo más común es 10. La materia orgánica tiene valores altos y tenemos una textura de tipo franco-arenosa. Eso me está dando idea cómo se va a comportar este suelo con el manejo. O sea que va a ser un suelo, fíjense, moderadamente grueso. ¿Sí? Entonces, y con estos contenidos de materia orgánica, ¿sí? Me está diciendo que seguramente en ese suelo hay una buena estructura, hay buenas condiciones, en teoría. Y la textura esta moderadamente gruesa, fíjense en que son suelos que retienen agua, pero acuérdense, si fuera más gruesa, les cuesta tomar agua, tengo muchas partículas grandes, domina la fracción arena. Esta es moderadamente gruesa, en general no va a ser un suelo con problema. Fíjense en la capacidad de intercambio catiónico que tiene, 10,9. ¿Qué les parece? ¿Ese es un valor adecuado? A pesar de los altos contenidos de materia orgánica que tienen.
¿Qué les parece? ¿Cuáles son los valores medios de capacidad de intercambio catiónico? Es bajo. Los valores medios son entre 12 y 25. Eso tiene valores de 10. Tiene bajos valores de capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Lo cual puede deberse también a que, por un lado, si bien esta textura franco-arenosa no es tan gruesa, tiene buenos contenidos de materia orgánica, pero fíjense que tenemos que analizar otro factor que tiene y que es un poco ácido este suelo. ¿Está bien? Y eso estaba relacionado con los valores o la capacidad de intercambio catiónico, acuérdense, la materia orgánica, el humus, los halófanos, los óxidos de hierro y aluminio, son pH dependientes. ¿Se acuerdan? Y acá me parece que esta acidez puede haber hecho de que justamente esa caiga en los contenidos, los valores de materia orgánica. Es un pH, dijimos, medianamente ácido, porque tiene altos contenidos de materia orgánica. Fíjense, tiene 4,5 de materia orgánica. Y la textura tampoco es tan gruesa, es moderadamente gruesa. Lo cual puede ser que la capacidad de intercambio catiónico sea baja debido, puede ser, a la acidez que tenga este suelo. Vamos a ver también el calcio. Acá no están los valores, aquí están los miliequivalentes. Ustedes van a hacer los cálculos en porcentajes y se van a fijar si los valores son los adecuados. ¿Quién le saca el porcentaje de calcio que tiene este suelo? Es 4,82 y 10,9 es la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué porcentaje de calcio tiene? ¿Me escuchan? 44%. Fíjense en lo bajo que es. Eso también. Fíjense lo bajo que es, justamente la acidez que tiene, el bajo contenido de calcio que tiene. Entonces, nosotros que hemos visto, ¿cuánto sería un valor más adecuado de calcio que tendría que tener? Eso vimos cuando vimos la distribución de cationes que tiene que haber en el complejo de intercambio. Si ustedes no se acuerdan, recuerden que un molisol tiene por arriba de 50. Esto tiene un valor bajo. Un valor normal de calcio es entre 60 y 80. Justamente. Con esa acidez tiene deficiencias de calcio. ¿Está bien? Tiene bajos cantidades, porcentajes de calcio. Bueno, lo mismo pueden hacerlo con el resto de los nutrientes. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Alguna consulta de esto? ¿Hola? ¿Se ha entendido esto? ¿Cómo tienen que ir analizándolo? Profe, Sí. Sí. yo entendí, pero con respecto a lo que me mareo es cuando tendríamos que fijarnos en las tablas, las diferentes, cuáles serían los valores aproximados, los mejores valores serían para las diferentes... Exactamente. Ustedes se tienen que ir fijando, bueno, yo porque ya me lo sé de memoria, pero ustedes van a ir, bueno, después se van a fijar, por ejemplo, de 0,12 a 0,25 es el nitrógeno total. Fósforo, de 12 a 25, ¿sí? Partes por millón. De 0,2 a 0,5, los 1000 equivalentes de potasio. Todo eso lo tienen que ver, están en las tablitas. ¿Qué haría yo? Los tomaría los rangos más importantes, o sacan la tabla y pongan en el resaltador. Seguían con esto, con los valores medios. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuáles son los que tienen que saber? Nitrógeno total, fósforo, potasio, y el resto ya lo saben, porque saben lo que hay para sodio. Sí, lo que hay que ver es la distribución de los cationes en el complejo de intercambio, porque fíjense, eso está muy relacionado con todo lo que acabamos de hablar. Fíjense en cómo, a ver, miren acá, fíjense en cómo me está diciendo que hay deficiencia, puede haber deficiencia de calcio, porque tengo
bajo contenido, un 40%, no es la distribución adecuada. ¿Está bien? Trabajen con esas trabajen con ese cuadro, el que está al final. ¿Sí? Yo creo que enseguida tendríamos que estar tomando el coloquio. Yo lo que prefiero es que antes de tomar el coloquio, prefiero que sigamos analizando el tema de interpretación porque es lo que va a entrar en el parcial. ¿Sí? Yo preferiría que veamos otro análisis más. ¿Sí? Sigamos analizando otro. Ese es lo que así van a tener, así como venimos charlando, así van a ir analizando. Si les preguntan, en el parcial probablemente sea más específico, y les pregunten sobre nitrógeno total, o le pongamos, puede ser que le pongamos un análisis chiquito, y que se les pida determinados análisis, ¿está bien? Entonces, ¿qué otra cosa se van a fijar? Por ejemplo, ya dijimos lo del nitrógeno total, acá prácticamente hemos analizado todo. Presten atención, mucha atención al horizonte superficial, pero no se descuiden de los horizontes subsuperficiales. Tienen que analizarlo. Vuelvo a repetir. Las especies que tienen raíces profundas, si llegan a este pH tan ácido y son sensibles, puede ser un gran problema para ellas. ¿Me han entendido? Entonces, esos presten atención, revisen todos los horizontes. ¿Mm? A ver, veamos otro. Este es el suelo bajo grande. Ya me minimizo. Este es el suelo bajo grande. Tiene un horizonte. Primero, ¿qué es lo que me tenía que fijar? Que tenga la presencia de ¿quién? Del horizonte A. Exactamente. Bien. Lo primero que van a hacer es fijarse si está A. Segundo, que A sea profundo. Eso me interesa, que A sea profundo. Aquí tiene 25 centímetros. ¿Qué otra información me está dando? El pH. Dijimos que es el pH actual, pH que está en la pasta de saturación, el que se encuentran las especies. Fíjense, tengo un pH de 5.4. ¿Qué podríamos ya decir con ese pH? ¿Qué valor, qué número de pH que les dije que ustedes se lo tienen que grabar acá? 5.5. Eso lo tienen que tener en la cabeza, y 8,5. O sea, esos valores extremos a mí me están causando problemas. Y un valor medio, entonces entre 6,5, 7,5, algunos autores por ahí le ponen 6,5, 7,1, pero en ese rango, ahí nos movemos, esos son pHs neutros. Entonces, con este valor, yo sabiendo que es 5.4, ya puedo decir que tengo deficiencias, que es muy ácido. ¿Deficiencias de qué tengo? Seguro. Fíjense que en el otro también lo vimos, a pesar de que tenía pH más alto, igualmente había deficiencia de calcio. No tenía los valores normales de calcio el anterior. ¿Qué les parece este? ¿Deficiencia de qué se tiene ese pH? ¿Y exceso de qué tenemos? Vayan a los cuadros. Vayan al cuadrito. ¿Habría exceso, profe, de hierro, por ejemplo? De hierro, tal cual. Hierro, excesos de cobre. Sí, y vamos a tener deficiencia de ¿qué? De calcio, deficiencia de magnesio. Entonces, todos esos nutrientes, fíjense, ¿ustedes qué van a hacer? Trabajen con el cuadro, se van al cuadrito. Fíjense, estamos en este rango. Entonces, ¿qué tienen? Como decíamos, exceso de cobre, exceso de cobalto, de hierro, de manganeso, de zinc, pero vamos a tener deficiencia de calcio, potasio, de nitrógeno, de fósforo, todo eso va a ser un problema para nosotros. Son macronutrientes, tanto nitrógeno, fósforo y potasio, son macronutrientes, va a ser un problema para nosotros. ¿Por qué? Y encima estamos hablando del horizonte superficial. Fíjense, si esto lo relacionamos con esto, la acidez que tiene, ¿qué quiere decir? Me está dando idea que en el complejo de intercambio hay muchos hidrogeniones. Ya analicemos las bases.
Por ejemplo, ¿cómo es la distribución de bases en el complejo de intercambio? ¿Qué porcentaje de calcio hay en el complejo de intercambio? ¿Quién hace ese cálculo? ¿Cuánto es? Fíjense, si la capacidad de intercambio catiónico es 20, y yo tengo de calcio 4,85, quiere decir que no llegan al 25%. La mitad sería 10. Debe andar cerca del 25%. ¿Cuánto es? 23. Tal cual, Ana. Gracias. No llega al 25% el calcio. ¿Se dan cuenta? Cómo refleja, el pH está reflejando lo que está pasando. Tengo un complejo de intercambio que está prácticamente saturado de hidrogeniones, muy ácido. Entonces tengo deficiencia de calcio, seguro que debo tener deficiencias también de magnesio. ¿Qué más? ¿Es salino? No, porque es ácido, profe. No es salino, fíjense, en el horizonte superficial, ¿sí? Es muy ácido, es cierto. Profe, nos tenemos que fijar además en el porcentaje de sodio de intercambio que tiene 2,07. Es muy bajo, ¿sí? La concentración de sodio que tiene, ¿sí? Y eso lo veíamos, es muy bajo la concentración de sodio, pero la salinidad, ojo, esto me da solamente la sodicidad. Yo cuando hablo de salinidad, acuérdense que me tengo que fijar en la conductividad eléctrica y en la resistencia eléctrica. Esto me sirve para saber si el suelo tiene sodio, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Me fijo entonces acá, esto es salinidad, y acá me fijo, esto es sodicidad. Entonces, atendiendo a la salinidad, no es salino. ¿Por qué? Porque si analizo la resistencia eléctrica, es mayor. Si fíjense, tiene valores muy por arriba de 300 o 400. Y si me fijo si es sódico, no es sódico, porque tiene valores menores al 15% de sodio. ¿Qué pasa con el carbono orgánico o la materia orgánica? Tiene valores relativamente un poco más altos, porque entre 2 y 3 es para valores medios. El nitrógeno total está dentro de los valores medios, que era de 0,12 a 0,25, tiene el 0,23. La relación carbono-nitrógeno está dentro de los valores normales, que dijimos que es de 8 a 12. La materia orgánica dijimos que es un poquito más que alta. ¿Qué textura tiene? Franco-arcillosa. ¿Sí? O sea que va a ser un poco adhesivo, va a ser un poco plástico este suelo, ¿sí? La capacidad de intercambio catiónico tiene valores medios. Acuérdense que entre 2 y 25 teníamos valores medios, tiene un valor medio de 20. Y fíjense, en este caso, al ser un franco arcilloso, el aporte de las arcillas sin duda le ha dado un valor más alto de capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Tiene de 20. ¿Sí? Acá seguramente el aporte de la arcilla es importante. Fíjense en que en la otra situación teníamos un franco arenoso, teníamos mucha materia orgánica, pero la capacidad de intercambio catiónico era baja. ¿Sí? Y lo que nosotros decíamos es probable porque la materia orgánica sí es pH dependiente, sí se ve afectada con el pH. Acá tenemos arcillas que van a aportar a la capacidad de intercambio catiónico. Ahora, analicemos los otros horizontes. Fíjense que los otros horizontes, a partir de, acá, de los 95 centímetros, este suelo es salino, y extremadamente salino. Fíjense, tiene valores de 9, y a partir de los 145 centímetros, 16, extremadamente salino. Eso también, si yo tengo una especie que tiene raíces profundas, una arbórea, o alguna especie frutal, fíjense los problemas que va a tener a los 95 centímetros. Me voy abajo, ¿sí?
porque siempre es importante, como bien decíamos, fijarnos en la salinidad y la sodicidad, que son cosas diferentes. Fíjense lo sódico que es. Un PSI de 16,67 y después es 22. ¿Sí? Tiene valores por arriba del 15%. Acá es tan preocupante que tiene valores de 22. Entonces, a partir de los 95 centímetros es salino y es sódico. ¿Sí? Cuando uno hace un informe, ustedes piensen que algunas veces le van a decir, si tiene que presentar un informe, que ese suelo se está para utilizar para un determinado cultivo, o no. O puede ser que no se lo diga. Pero a ustedes no se les puede escapar estas cosas. A ustedes no se les puede escapar prestar mucha atención a donde hay problemas de salinidad, de sodicidad. Siempre es como cuando el médico toma un análisis. Lo primero que se va a fijar, si bien va mirando detalle por detalle, pero cobra mucha importancia que ustedes le digan a un productor cuáles son las limitaciones que tiene. Entonces, a los 95 centímetros, este suelo es salino sódico. Fíjense, y el horizonte superficial es muy ácido, y hay muchas deficiencias de calcio, también de magnesio. Entonces, todo esto es importante. ¿Se ha entendido? ¿Me escuchan? No sé si están prestando atención. Bueno, esa es la interpretación que ustedes tienen que hacer cuando les pongamos los análisis. Presten atención a esas cosas, entonces. No se descuiden de los horizontes subsuperficiales. A ver qué otra cosa podemos ver de acá. Un detalle. Fíjense en el pH que tiene, ¿sí? Los horizontes subsuperficiales, a partir de ahí donde es salino y sódico. En este caso, el pH no llega a ser mayor a 8,5. Tiene pH de 7,5, 7,6, lo cual puede deberse a la elevada concentración de sales que tiene. Fíjense en que es salino y sódico. Cuando el suelo es salino y sódico, generalmente, no siempre, ¿sí? Tiene pHs menores a 8,5. Aquí se cumple. Bien. Bueno. No sé si hay alguna pregunta acá. Me interesaba mucho que vean este tema, porque yo les comentaba, es integrar en realidad lo que ya vieron. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta de esto? Profe, Sí. y por ejemplo, si tenemos acá como tenemos la taxonomía también, ¿eso nos puede ayudar Sí, a ver muchísimo. Pero yo te voy a decir una cosa, acá nosotros no le vamos a poner algo que los vaya a confundir, pero acá en todo lo que sea la parte de suelos de NOA, hay algunos suelitos para revisar. ¿Sí? Hay algunos suelitos que se tienen que revisar, porque fíjate vos, este suelo está clasificado como un argiostol údico, ¿sí? Así está clasificado. Sin embargo, fíjate la deficiencia que tiene, los bajos contenidos de calcio que tiene. Ahora, el porcentaje de saturación, si esto está correcto, acá me dice que es del 34%. ¿Puede ser un argiostol? ¿Qué características tenían el epipediol mólico? ¿Cómo debería ser el porcentaje de saturación de base? ¿Quién se acuerda? ¿Era menor a 50? Mayor a 50%. Mayor a 50, sí. Entonces, eso es lo que quiero. Habría que revisarlo, pero tiene muy bajo porcentaje de saturación de base. Entonces, por ahí, esto hace falta una revisión, algunas clasificaciones taxonómicas. Nosotros no le vamos a poner algo que sea incongruente, ¿sí? Si les decimos que se fijen y analicen eso, es porque se tiene que fijar y analizar eso, ¿se ha entendido? No le vamos a poner cosas incongruentes, pero yo les quería mostrar en este ejercicio que hay que chequear algunas cositas de, por ahí las clasificaciones taxonómicas que están, hay algunas que chequear. Por ejemplo, también hay algunas clasificaciones que se han hecho de los suelos del Valle del Lerma, que también están
digamos ya de acuerdo a la última, podríamos decir, aproximación en los últimos libros de taxonomía, ya hay que cambiarle hasta el nombre. ¿Sí? Porque ya tenemos, digamos, si lo actualizamos, eso también ya está desfasado. Entonces, en síntesis, como que merece que le hagamos una especie de revisión. ¿Sí? Cuando nosotros si le damos que analicen una clasificación taxonómica, ustedes lo analizan de acuerdo a lo que nosotros les hemos enseñado. Cómo debe ser el epipedión, cómo corresponde. Ustedes no van a tener contradicciones, eso es lo que les quiero decir. Esas cosas no hacemos en los parciales. Ustedes han visto, o es blanco, o es negro, y no hay más. ¿Se ha entendido? Entonces, como dice la compañera, sí puede haber ejercicios que le demos una clasificación taxonómica y que le digamos cuáles son, por ejemplo, las limitaciones. ¿Qué limitación tiene este suelo? ¿Está bien? Entonces ustedes se van a fijar ahí qué limitación puede presentar. Si puede ser salino, si puede ser sódico, si puede ser que tenga la textura excesivamente gruesa, en fin. Y si le ponemos un análisis, bueno, ¿qué limitaciones tiene? ¿Cuál es el problema? Porque eso es lo que más apuntamos. ¿Qué limitación, qué problema tiene este suelo? Que ustedes puedan, a esta altura, ya poder determinar cuál es la problemática que tiene este suelo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, así van a ser tipo de, seguramente. Y seguramente que va a haber ejercicio. Y los ejercicios van a ser como los del práctico. ¿Sí? Bueno. No sé si tienen otra consulta, alguna pregunta que hacer. A mí me pareció que es más importante que terminemos de ver esto, que lo hagamos juntos, que interpretemos, que a que hagan el coloquio de agua. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver. Profe, ¿cuánto tiempo vamos a tener para el parcial? Y bueno, yo calculo que, ¿cuánto hicimos la vez pasada? Creo que dejamos 20 minutos. Eso también depende de los ejercicios. Porque, por ejemplo, en el primer parcial no entraban ejercicios. En este sí van a entrar ejercicios. Entonces va a haber que dejarle más tiempo para que hagan el ejercicio. Así que depende cuánto. ¿Sí? No es que uno, no se puede decir un parcial no, 15 y se acabó, no es cierto, hay que analizar, porque si tienen ejercicio y tienen que resolverlo, le va a llevar más tiempo. No se puede así nomás. Sí, son varios temas, nosotros le dijimos eso, van a entrar varios temas, y lo que sí hay en este tema, este agrupa los otros. Si ustedes se ponen a pensar, agrupa casi todos los temas. Y taxonomía en perfil, por eso nosotros le dijimos del primer día, suelos es así, estimados, suelos es así, no se puede desvincular una cosa con la otra. Pero tenéis que practicar, Romina, tenéis que practicar el tema de ejercicios porque no son ejercicios complejos. Eso también tienen que pensar ustedes. No me están pidiendo algo, son reglas de 3 simples. Entonces ustedes mismos practiquen, hagan los ejercicios más bien en análisis. Si tienen que tener la calculadora a mano. A mí, por ejemplo, me gusta más la calculadora que el celular. Ustedes dirán, es lo mismo. No, yo toda mi vida trabajé con la calculadora. Cuando se me acaba la pila, como verlo en mi computadora no es lo mismo. Me gusta más mi calculadora que el celular. Pero no es que sean tan difíciles, y bueno, y van a tener que practicar, Romina. Sí, tienen que sentarse y practicar, porque no son ejercicios complicados. No puede ser que un ejercicio sencillo, usted piense, no puede ser que un ejercicio tan sencillo no lo pueda, me va a superar a mí, no son cosas que le están pidiendo, no sé, que requieran un gran esfuerzo, son reglitas de 3, ustedes mismos. Si se ven que estamos, como dice acá Romina, más lento, me toma tiempo, bueno, practiquen, fíjense, mi problema es meter los números, entonces me fijo, pero encuéntrenle la vuelta, ¿sí? Porque tampoco es que se puede darle tantas horas para resolver un ejercicio que sea tan sencillo, ¿se entiende?
¿sí? Sí va a haber más tiempo, porque son ejercicios, entonces tiene que llevarse un tiempo más. Por eso es que no le digo, no puede ser 10 minutos. Si hay ejercicio, tiene que haber más tiempo. Y 15 tampoco. O sea, se va a estar en función de los ejercicios que haya, pero que tienen que razonarlos y saberlos. ¿Sí? ¿Está bien? Practíquenlo. Cualquier cosa, el lunes tienen consulta. Mastíquenlo. Para mí no creo que sea, no tienen que trabajar tampoco. A mí me parece que el número más grande que pueden tomar o que les puede complicar puede ser cuando hacen la determinación de mili equivalentes, quizá ahí puede llevarle más tiempo. Si tienen una calculadora científica, los datos tampoco se van a complicar. No sé qué es lo que puede ser más pesado. De todos modos, depende de cada uno. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace que me lleve más tiempo? Sobre eso me aplicaré más. Haré más práctica en eso. Ustedes mismos hagan la evaluación. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo mismo.